Bueno, nos acompaña hoy Cristian Mirza, asistente social, doctor en ciencias políticas, profesor e investigador de la Universidad de la República, nacido en El Cairo, Egipto, en 1957, desarrolló gran parte de su trayectoria en Uruguay, donde se convirtió en una figura clave en el diseño y análisis de políticas sociales y programas de combate a la pobreza. A lo largo de su carrera participó en procesos fundamentales de política pública en Uruguay, fue coordinador de la Comisión de Pobreza, Marginalidad y Empleo del Frente Amplio entre el 97 y 2004. ¿Está bien? Perfecto. ¿Hasta ahora? Coordinó el diseño de PANES, el Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social, y también participó en el diseño del Plan de Equidad. Además, ocupó distintos cargos de gestión pública, trabajando tanto en la Intendencia de Montevideo como en el Ministerio de Desarrollo Social, donde fue director de Políticas Sociales entre el 2005 y 2010. Y más adelante también se desempeñó como director ejecutivo del Instituto Social del Mercosur y es parte actualmente de la Coordinación por Palestina, ¿verdad? Sí, efectivamente, sí, uno de los 3 voceros de la Coordinación por Palestina. Bien, muchas gracias por acompañarnos, es un Bienvenido. placer. No, Bienvenido. gracias a ustedes, un lujo participar de En Marcha. Muchas gracias, es más que un placer que esté con nosotros. Y bueno, ya había estado con ustedes en una asamblea allá en el sindicato, así que me parece, bueno, brillante la idea y a tono con la ultramodernidad que a mí me supera un poco, pero bueno. Muchísimas gracias. No, por favor. Hacemos lo que podemos y con lo que tenemos. Bueno, Cristian, compleja la situación en Palestina. Hubo por allá, hace unos meses atrás, un alto al fuego, un supuesto alto al fuego, que en definitiva la vida ha venido demostrando que la estrategia política del fascismo es construir relatos. Y dentro de ese relato, Tiago Dávila lo decía acá en la actividad que hubo del PIT-CNT, bajó mucho ese proceso de los pueblos que venía creciendo en su movilización. Y bueno, hoy nos pone de vuelta a retomar el tema, a retomar no porque nunca lo dejamos, pero sí a tratar de volver a los niveles de octubre del año pasado, donde en Uruguay hicimos una gran movilización. Y bueno, hoy lo que viene siendo la flotilla intenta de poner arriba de la mesa la causa palestina. ¿Cómo analizás lo del alto al fuego? Bueno, en primer lugar que el alto al fuego o la tregua es en muchos casos absolutamente simbólica, es una ficción. Sobre todo porque el régimen israelí nunca cesó de atacar y destruir y matar en Gaza, en Cisjordania y ahora en el Líbano. También en Siria, aunque más esporádicamente. Vale decir que todos los acuerdos a los que se va llegando a través de la mediación, en el último caso de Pakistán, pero antes otros mediadores que trabajaron precisamente para las treguas, Israel incumple. Lo ha hecho en forma histórica, permanentemente. Es una práctica común del régimen sionista. Porque para este régimen israelí no hay límite ni moral, ni político, ni humano. No hay límite. Entonces, como la impunidad campea y el derecho internacional parece estar solo reservado para la Biblioteca de Naciones Unidas allá en Nueva York, porque en la realidad no se aplica, entonces el régimen israelí hace lo que quiere. De hecho, hoy mismo, antes de venir para aquí, como suelo hacerlo todos los días, me pongo un poco al día, y habían ya asesinado a varios civiles en el sur del Líbano, varios civiles, mujeres, niños, no se discrimina combatientes y civiles. Lo mismo aconteció en Gaza.
De manera que esa tregua, reitero, subrayo, es una ficción para el régimen israelí y para Estados Unidos, en el caso de su guerra con Irán, es relativa, porque ahí hay mucho para conversar, pero cuando toma la decisión de bloquear de manera insólita el estrecho de Hormuz, también tuvo intervenciones de copamiento de un barco mercante, y eso es rompimiento de la tregua, porque Claro. si uno establece la tregua, eso significa el cese de todo tipo de hostilidades. No Claro. hay hostilidades de un tipo o del otro, Ujú. todo tipo de hostilidades. Pero bueno, esa es la situación actual, mucho más compleja aún porque la intervención de la flotilla pues, solidaria con Gaza, justo frente a las costas griegas en el Mediterráneo, suponen una vez más desconocer y violar el derecho internacional. En aguas territoriales internacionales hacen también, como siempre lo han hecho, lo que quieren. Esto, ya que está nombrando el tema de lo que pasó últimamente con esta última flotilla Sí, que... ya lo habían hecho en el anterior. Exactamente, Claro. sí, varias veces, y fue interceptada en el espacio de Grecia. Sí, Entonces, sabido esto, hay una complicidad por parte del gobierno de Grecia. Estamos hablando de que diferentes gobiernos de países del mundo tienen esa complicidad con Israel que hace que Israel sea impune y que nos preguntamos hasta dónde llega esa impunidad, porque ni siquiera habían llegado a aguas ni siquiera cercanas a Gaza, a ¿no? Gaza. No, claro. Estamos hablando que ya directamente son inescrupulosos. Sí, sí. De hecho, la Unión Europea, salvo 3 excepciones, si mal no recuerdo, Eslovenia, España e Irlanda, estaban promoviendo firmemente la suspensión, congelamiento del acuerdo comercial de la Unión Europea con el Estado de Israel, pero no habían logrado consenso y acuerdo con las otras naciones. Claro. Quiere decir que más allá de los discursos de Macron en Francia o de otros mandatarios, incluido el de Grecia, el caso de Italia es un poco, hay algún matiz, porque también Meloni había manifestado su discrepancia con las últimas acciones y sobre todo con la actitud de Estados Unidos respecto al Sí. Santo Padre, por obvias razones. Claro. Pero en general podríamos decir la Unión Europea es cómplice, la Unión Europea es impotente, la Unión Europea no toma las decisiones que ha tomado respecto a Rusia. Cuando Rusia invade Ucrania, las medidas sancionatorias desde todo punto de vista político y comercial fueron casi inmediatas. Indiscutibles. Sí, Sí, unánimes. Unánimes. Y además fue a los pocos días. En el caso de Israel, prácticamente no hay sanciones de ninguna naturaleza. Y las Naciones Unidas, reitero, parece ser un ámbito vaciado de potestades y capacidades, por cuanto más allá de todas las resoluciones que hay y que se han tomado en la Asamblea General de las Naciones Unidas a favor de la causa palestina, ninguna tiene efecto directo, efecto concreto, no se materializa en nada, ni en sanciones, ni en apoyo a la autodeterminación del pueblo palestino. ¿Le puedo preguntar qué le parece a usted? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué hay tanta impunidad y ese respeto al Estado de Israel? Sí, incluso lo podemos adosar esa pregunta que vos haces a Uruguay, ¿no? A Uruguay que le ha costado tomar definiciones con respecto al relacionamiento con Israel. Es más,
me acuerdo de lo que fue lo de la ANI, que costó, por más que lo de la ANI era muy simbólico, y bueno, definir el genocidio y tomar algún tipo de medida con respecto a las relaciones con Israel. Tiene, Es parte, ¿no?, de todo este proceso. sí, tiene que claro. ver con, a ver, capaz que no, pero tiene que ver con no saber distinguir entre el Estado, la religión, la etnia, tiene que ver con... No, no tiene que ver. ¿Por qué No, somos no, antisemitas si hablamos de esto? De, voy a contestarte la primera Sí. parte y después me voy a referir... porque es más profundo. Claro, es más complejo. Después me voy a referir al antisionismo y al antisemitismo, que Bien. es una columna que van a publicar en la diaria, precisamente de la cual soy columnista, a mediados de mayo. Un poco antes del 15 de mayo, que es la fecha, una de las fechas emblemáticas para el pueblo palestino. Pero vamos por parte. ¿Por qué la Unión Europea no ha tomado sanciones? ¿Por qué Naciones Unidas no tiene capacidad de que las decisiones o las resoluciones de la Asamblea General se concreten o se materializan? ¿Por qué Uruguay está tomando las posturas que está tomando? Bien, hay distintos factores o elementos que confluyen. El primer elemento es el lobby sionista. Cuando yo digo lobby sionista, algunos me dicen, no, pero no puede ser, no seas tan radical o fanático, qué sé yo, todas esas epítetos que me lanzan por doquier. El lobby sionista no lo inventé yo, y es más, AIPAC, que es la principal organización sionista en Estados Unidos, reconoce explícitamente en varios documentos su capacidad de presión, de ejercer lobby con eficacia para la toma de posturas y decisiones a nivel de Congreso y a nivel del gobierno norteamericano. Es decir, se jacta de ser eficaz, inteligente y asertivo en la aplicación del lobby sionista. De manera que no soy yo quien dice el lobby sionista actúa por todas partes. Son las propias organizaciones sionistas que lo declaran con total desparpajo, si se puede decir así, absolutamente cristalino. Entonces es un factor que opera en todos, en Europa, en Estados Unidos, en América del Sur y en Uruguay también. El segundo elemento son los intereses económicos que hay detrás, sea por inversiones, sea por cooperación tecnológica, sea por todo tipo de relaciones comerciales. Esto define también los límites para tomar sanciones. En tercer lugar, hay una cuestión política, ideológica, y que tiene que ver con siempre la adjudicación de la característica, digamos que es bastante condenable, por cierto, del terrorismo, las organizaciones terroristas y por lo tanto los otros, en este caso el Estado de Israel, es el que se defiende. Esto tiene larga historia y ahí entonces lo voy a encadenar con el antisemitismo. La práctica común desde hace décadas, cuando alguien ataca una decisión o una práctica militar en Asia Occidental o Medio Oriente, como prefieren ustedes denominarlo, inmediatamente la acusación es: sos antisemita, ustedes son antisemitas, porque están contra el pueblo judío, contra la colectividad judía. De alguna manera pretende obturar, cancelar toda posibilidad de puesta en debate, discusión o crítica respecto a lo que hace el régimen sionista. Y por lo tanto hay una suerte de autolimitación y autocensura de los gobernantes, de algunos líderes políticos, salvo, reitero, algunos que ya a esta altura le dicen las cosas por su nombre,
Pero entonces un cierto temor de no herir la susceptibilidad de la colectividad judía y a cuenta de ello la posibilidad eventual de pérdida de votos. En un régimen democrático liberal como es el uruguayo, en donde los votos cuentan, a veces para definir con escaso margen la posibilidad de ganar una elección, entonces hay que cuidarse mucho. Es decir, entendiendo que en Uruguay hay distintas organizaciones que representan, o por lo menos dicen representar a la colectividad judía, cuando estas organizaciones intervienen atacando a otros, los atacan con el mote de antisemita. Y el antisemitismo no tiene nada que ver con el antisionismo. El antisemitismo se funda precisamente a partir de un odio hacia la colectividad judía, aunque stricto sensu se podría decir que es también errónea, porque yo soy semita, yo nací en Egipto, mi abuela nació en Haifa, en Palestina, fue expulsada con su familia en el 48. Otro abuelo mío es libanés, o sea que soy mucho más semita que varios de los que me dicen que soy antisemita, en fin. Y el pueblo palestino es un pueblo semita, como todos los que mayoritariamente habitan en Medio Oriente o Asia Occidental. El sionismo, en cambio, es una ideología que nace por allá por 1890 y se expresa de manera, acabada, si se puede decir así, en un texto también icónico que es El Estado Judío de Judenstaat, escrito por Teodoro Herzl en 1897. Y allí sienta las bases de lo que sería el sionismo como ideología supremacista, desde luego, y luego el sustento, la argumentación política e ideológica de la creación del Estado de Israel en 1948. La gran Israel, le decían, ¿no? Sí, entonces el sionismo procura construir el Eretz Israel, el gran Israel, y eso implicó desde su nacimiento ser propio de un proyecto colonial por asentamiento. La diferencia con los otros proyectos coloniales que nosotros conocemos por estas tierras, por haber estudiado, no por haber... Bueno, en mi caso podría ser porque a veces me dicen, ¿qué edad tenés? Yo más de 3.000 años porque nací en una pirámide. Pero, broma aparte, cuando se coloniza América del Sur, o cuando se coloniza incluso África, salvo algunos casos, la colonización no es forzosamente por asentamiento. En cambio, la colonización de América del Norte, sobre todo Estados Unidos, es una colonización por asentamiento. ¿Qué quiere decir? Que los colonos desplazan y forzosamente tienen que expulsar a la población nativa. En Estados Unidos de América se estima entre 20 y 25 millones de nativos, de población nativa exterminados. Cherokees, Apaches, Cheyennes, Sioux, Navajos, ¿verdad? Que hoy viven en reservas. Pero esa fue una expansión colonial por asentamiento, porque implicaba una limpieza étnica. Claro, y un desplazamiento. Y un desplazamiento una forzoso. migración forzosa. Exacto. Claro. Y cuando esa población no tiene ya dónde ir, se le extermina. Y es lo que sucedió y viene sucediendo en Gaza. Es el genocidio, es el exterminio parcial o total de una población por razones étnicas o culturales. Y ese es el fundamento del proyecto sionista. Es más, yo diría, hay muchos judíos que no son sionistas, muchísimos, Claro. y hay muchísimos sionistas que no son judíos. Precisamente los evangélicos cristianos de Estados Unidos son sionistas, pero no son judíos. Entonces, ahí hay una intención
maliciosa Sí. de mezclar las cosas y de confundir entonces el antisionismo con el antisemitismo. Ujú. ¿Para qué? Precisamente para obturar, cancelar toda posibilidad de Para crítica. legitimar lo que viene haciendo, Por supuesto. que justamente es un poco la pregunta que yo te hacía con respecto a eso que quieren relacionar con la religión, con ser un Estado soberano, con ese derecho de ser Estado, y a la vez con esa etnia o grupo que son, pero bueno, en realidad es como que eso del antisemitismo es como la excusa para legitimar, bueno, Sí, ¿no? Encasillar a todos, bueno, si hablas de nosotros, esto. Y ahí hay una diferencia entre ser israelí a israelita, Ah, sí, claro. ¿no? Claro. Sí, porque el israelita se refiere a los antiguos pueblos, al antiguo pueblo de la Exacto. Palestina histórica. Exacto. El ciudadano israelí es el que tiene la ciudadanía del Estado de Israel, que por otra parte, como se define Estado judío, solo los ciudadanos de clase A, digamos, son los judíos con ciudadanía israelí de pleno derecho. Hay, digamos, una suerte de ciudadanos de segunda, incluso de tercera, y en muchos casos, además, y yo he leído algunos artículos acerca de una población judía proveniente de África, de Etiopía y de otros países africanos que son judíos que emigraron y que no son tratados de la misma manera que los de origen europeo. ¿Sí? Sí, dentro de Israel. Dentro de Israel, Ya, siendo hay incluso racismo. judíos. Sí, claro. Y ni que hablar con los palestinos con ciudadanía que son que tienen limitaciones en sus derechos, incluso dentro Claro. del propio Estado de Israel. Mm. Pero el Estado de Israel hoy es la potencia regional ocupante en los territorios de Gaza y Cisjordania y ahora en el sur del Líbano. La pretensión de expansión es inocultable, porque yo a veces, y lo decía en una reunión hace poco, yo a veces no necesito referirme o utilizar textos como el de Rashid Khalidi, que es un historiador palestino, o el de Ilian Papé, que es un historiador judío israelí de la nueva generación, o de las nuevas corrientes historiográficas israelíes. Pero no tengo tampoco que mencionar a Omer Bartov, que es un experto en genocidio y holocausto. Podría hablarles horas, pero si ustedes tienen un podcast de una hora, yo puedo hablar Sí. 5 podcasts. Pero bueno, el hecho es, no utilizo a Halidi, no utilizo a Ilian Papé, no utilizo a Bartov, y utilizo las palabras, las declaraciones, la propia retórica de los voceros, de los personeros sionistas, me alcanza para demostrar el carácter racista, supremacista y genocida del actual régimen. Desde las palabras y las expresiones de Ben-Gvir. Ben-Gvir, Smotrich, Netanyahu, y puedo ir para atrás, Menachem Begin, y puedo ir para atrás, Ariel Sharon, y puedo ir más atrás, Golda Meir, y puedo ir más atrás, Ben-Gurion, que es el padre del Estado de Israel. Mire, si yo les leyera algunas de sus declaraciones, ustedes me dirían, pero ya está, no me digas nada. Claro. Efectivamente son supremacistas y racistas. ¿Y cómo lo ves en este marco de coincidencia, ¿no? Porque se da justo en un escenario de decadencia del imperialismo, de auge del fascismo en el mundo, y bueno, todo lo que es el planteo ideológico del sionismo, ¿no? De la construcción del Gran Israel, cómo se da en el marco de también el imperialismo peleando por recuperar su hegemonía, que la viene en pleno retroceso, en plena debilidad,
¿no? Con los BRICS, con China, y la zona de Medio Oriente, donde se encuentra hoy Gaza, que está, bueno, Irán, Libia, toda esa zona que es muy rica y define mucho el comercio en el mundo, ¿no? Por eso hoy vemos cómo está cerrado el estrecho de Hormuz y cómo incide en el mundo en todo, ¿no? Ahora nos subió el combustible. Para el que dice, bueno, pasa allá al Medio Oriente, a mí no me toca, qué mejor reflejo y verlo en carne propia que sí, nos toca a todos, ¿no? Porque sube el combustible, empiezan a subir los alimentos, empieza a subir todo, ¿no? Sí, ahí hay varias cuestiones. Primero, ¿cómo engarza el proyecto sionista con el proyecto del Centro Imperial norteamericano? Engarza perfectamente desde hace décadas, no es de ahora. Cuando Gran Bretaña era efectivamente la potencia, junto con otras, pero básicamente el Imperio Británico, fue el que amparó, promovió, apoyó, propulsó el proyecto del sionismo que se concreta finalmente en el Estado de Israel. Y luego de la Segunda Guerra Mundial, la potencia emergente, Estados Unidos, asume la bandera de defensa del Estado de Israel y ampara prácticamente todas las campañas y los ataques que ha perpetrado el régimen sionista desde el 50 para adelante. También podría estar horas recordando uno a uno lo que ha sido y recordando la intifada del año 87, la intifada del año 2000, intifada del 87, del año 2000, y después todas las campañas de destrucción y muerte, escudo protector, en fin, todas las que llevaron a cabo en Gaza y en Cisjordania. Pero con el aval, el equipamiento, el financiamiento de Estados Unidos. ¿Por qué? Por varias razones. En primer lugar, porque allí está la disputa por, como decías tú, la hegemonía en el orden mundial, que está en vías de transformación. Porque más allá de Irán está China, y con China están los BRICS. Y por lo tanto hay un cuestionamiento, una interpelación, de hecho, del unipolarismo, que significa la concentración de todo el poder en manos de Estados Unidos. Entonces, así se explica la guerra con Irán. Y también se explica por qué Estados Unidos tiene su socio principal en el régimen israelí, porque hace lo que a veces Estados Unidos no quiere o no puede en el terreno. Y además, Israel se sirve de Estados Unidos para consolidar su proyecto de expansión colonial, ¿sí? Entonces hay una conjunción de intereses, hay prácticamente una unión carnal entre el régimen sionista y el régimen norteamericano y con las consecuencias que tiene. Pero veamos algunas cuestiones concretas. Tú decías, esa región es rica en recursos, sí. Hay una argumentación explícita que es falsa. Por eso yo a veces digo lo explícito falso. Dice el señor Trump, vamos a cambiar el régimen iraní, tiene que terminarse ese régimen autoritario, criminal, etcétera, etcétera. Cuestión aparte, si se me permite, voy a hacer un paréntesis que es muy peligroso, porque cuando empiezo con un paréntesis no se sabe nunca cuándo lo cierro. ¿Cuánta gente sabe cómo se gobierna Irán? Nadie. Si yo empiezo a preguntar, desde los miembros del gobierno a cualquier ciudadano, a cualquier organización, miembros de cualquier organización social, incluyendo las organizaciones sionistas, no tienen la menor idea cómo se gobierna en Irán.
no es una tiranía teocrática, no es una dictadura militar, es un sistema, yo no lo comparto, ya lo he dicho en mi propio canal de YouTube, no lo comparto, pero lo expliqué, es un sistema complejo que funciona con 3 niveles institucionales que guardan cierto equilibrio entre todos. Y hay un nivel importante que es electivo, es decir, la gente vota el Congreso, vota el Parlamento, vota el presidente, etcétera, etcétera. Pero bueno, cierro paréntesis, porque podría hablar también muchísimo. Pero el asunto es, el objetivo, el falso explícito es, hay que cambiar el régimen de Irán, hay que exportar la democracia. Nos importan los derechos humanos de las mujeres en Irán, etcétera, etcétera. Esos son explícitos falsos. Pero hay un explícito real. Vamos por nuestro petróleo, vamos por nuestro gas, y lo dicen. Lo dijo Trump. Lo dice varias el veces. señor Trump. Y vamos a cometer, y hacemos piratería. Qué divertido, dijo Trump hace pocas horas atrás. Reconoció que que era un ejercicio de piratería el que está haciendo en el estrecho de Hormuz. Y hasta le parece como divertido. Es una cosa bastante estrambótica y cruel al mismo tiempo, ¿no? Como dice Bifo Berardi, el filósofo italiano, está instalada la crueldad en nuestra humanidad, es una cuestión de deshumanizar al otro. Entonces, lo real es que Estados Unidos quiere ir por el gas, por el petróleo, controlar las rutas de intercambio comercial, porque esa región es clave en el cruce entre Oriente y Occidente, y por lo tanto la disputa es por eso, y no es ni por la democracia, ni por los derechos humanos, ni por todos esos versos. Bueno, podría ser un explícito falso histórico, porque Sí. no es algo nuevo No, esto. claro, Estamos claro, hablando de... exactamente. Siempre es el mismo modus operandi, Exactamente. ¿no? Esas intervenciones que hacen lo han hecho. Exactamente, y de hecho la intención, y lo han logrado en Venezuela, cuando secuestran al presidente Maduro, más allá de lo que uno pueda Discrepar o en fin, invaden Venezuela, secuestran a su presidente. Yo creo que fue vendido, fue traicionado, porque todas las decisiones tomadas ex post dan cuenta de una suerte de neoprotectorado en Venezuela, cosa que lo mismo quieren hacer en Gaza, neoprotectorados, una visión neocolonial o una visión revival de los viejos imperialismos, Sí, que como no quieren morirse. Como aminorar el impacto ante una situación Claro, más extrema. pero es que la realidad es esa, indica que donde ha intervenido Estados Unidos ha dejado desastres. Bueno, Ha ahora estado 20 años en Afganistán, se ha ido derrotado y ha dejado ese sí que es un régimen talibán que yo no comparto en absoluto, que es atroz, pero porque Estados Unidos hizo su destrozo. claro, como previamente. llegan a cambiar toda una sociedad. Claro. Sí, sí. Y ahora con Cuba, que también amenazó. Bueno, ahora hace unas horas también dijo Hace que iba a unas intervenir. horas dijo, ahora le toca a... Vamos a entrar a Cuba y vamos a entrar tomarla. Cuba. Y la idea es poner a Marcos Rubio como presidente de facto de Cuba. Porque frente al Congreso dice, las hostilidades con Irán han cesado, porque legalmente el Congreso tendría que aprobar si continúa la guerra o no. Entonces ahora dice, no, ahora con Irán ha cesado, ahora vamos a ir por Cuba. Es decir, no se oculta nada, nada. Todo es tan descarnado, es como yo digo, la pornografía política, geopolítica. Es brutal. Y lo mismo que decías para Medio Oriente, lo planteó para América del Sur, ¿no? Sí. Me pertenece a mí. es Exacto. mío. Bueno, Exacto. ahí viene Son Ricardo mis- Monroe, Son pero- mis recursos, dice. Es mi petróleo. Cuando se refiere a Venezuela. dice, es nuestro petróleo, es decir, nuestro, el de Estados Unidos. Claro. ¿No? Es una cosa
que a veces... Descarado. Sí, que a veces tenés Sobrepasa. que leerlo de nuevo y escucharlo Sí. de nuevo para ver si realmente quiso decir Yo a eso veces o pienso, no. como que me sobrepasa lo que yo puedo entender como No. cognitivamente, ¿no? Como que, El desquicio no lo puedo... Totalmente. La irracionalidad. Ujú. ¿Cómo definirlo en una sola palabra? Es complejo, ¿no? Porque estamos hablando de que hoy dirige el mundo o se para desde el lugar de Dios de todo. Me The hace King. acordar a Star Wars, ¿no? The King, el rey. Sí. Sin poner ni siquiera una cuota de emocionalidad Aprovechando que cuando liquida bebés, niños, lo hemos visto en vivo, ¿no? Y lo justifica, como acá lo justificó Pettinati en su momento. Ujú. No, ahora lo volvió a decir, ¿eh? Y lo justifican, y Lo lo vo- justifican. lo volvió a Son decir. niños. A ver si entendemos. Y eso, creo que el mundo ha venido... ¿Cómo detenemos esto? Yo creo que es con la movilización del mundo. Lo que hemos logrado en determinado momento, recuperarlo. Porque es lo que puede detener esto. Él igual viene perdiendo fuerza en la interna de Estados Unidos, ¿no? Vamos a ver cómo se desarrolla, se desenvuelve esto. Porque este tipo, aquello de lo que dijimos, los golpes de Estado en Estados Unidos, nunca va a haber un golpe de Estado porque no hay embajada de Estados Unidos, pero hay un gobierno de Estados Unidos que incluso está dispuesto a dar un golpe de Estado en Estados Unidos, ¿no? Sí. No olvidemos lo del Capitolio. Sí, pero vamos a ver. Pero dos consideraciones sobre tus comentarios muy atinados. La primera consideración. El señor Trump juega su papel. Le encanta, porque es un desquiciado, un megalómano, etc. ¿no? Pero no está solo. Claro. Hay detrás otros actores, agentes, corporaciones multinacionales muy poderosas que están detrás de este juego perverso y que les interesa además que este señor Trump haga y diga lo que hace y dice hasta determinados límites, hasta determinadas líneas que finalmente revierten negativamente hacia esos intereses. Entonces no hay que pensar que es solamente una figura alocada, sino que hay una élite que lo sostiene. Por otro lado, también es cierto que hubo millones y millones de norteamericanos recorriendo decenas de ciudades en Estados Unidos protestando contra la guerra, protestando contra la persecución de los inmigrantes y que le pone freno y se le pone delante. No olvidemos a Mamdani, el alcalde de Nueva York, no olvidemos al gobernador de California, nada menos que le para 2x3 el carro al señor Trump. Es decir, también hay fuerzas que se movilizan y que resisten a este avance o si se quiere este engendro imperial en Estados Unidos que desde mi punto de vista está en decadencia. Claro, la decadencia le puede llevar 10 años, 20 años, 30 años, no lo sé. Habría que analizar la historia de los viejos imperios, cómo se han desmoronado. Pero lo cierto es que también en Estados Unidos hay resistencia. Y hay resistencia en el mundo, en Europa, en América Latina, en África, en Asia. La flotilla es un ejemplo, pero es un ejemplo simbólico, emblemático, porque el impacto que puede tener la flotilla es muy poco, pero el impacto de una marcha multitudinaria de 500.000 de personas en Madrid, en Barcelona, en París, o de miles y miles en Uruguay, en Argentina, en Chile, bueno, eso mueve. Y eso es lo que hay que hacer, porque nosotros no tenemos otra herramienta que esta posibilidad de hablar y hablarle a los que nos escuchan y después la movilización y poner la cara y el cuerpo.
No, porque de eso se trata, se pone la cara y el cuerpo, porque a veces me dicen, no, porque vos te pasás solo con tu canal de YouTube. No, no, señor, yo también estoy en las calles y también estoy a veces en lugares donde, bueno, no soy tan visible, pero hago mi aporte, como lo hacen miles de uruguayos y Claro. uruguayas, ¿sí? Sí. Ahora voy a aprovechar para colocar un asunto que me parece muy sensible, que es la solicitud de refugio que algunas familias palestinas le han planteado al gobierno uruguayo. Yo estoy en un grupo de WhatsApp con varias familias, nos hablamos todos los días, la situación es, como podrán imaginarse, en el filo de la sobrevivencia, con gurises, algunas gurisas enfermas, y yo me he cansado de pedirle al canciller de Uruguay, Marilu Detkin, y a la directora de Derechos Humanos de la Cancillería, Cristina Mancilla, respuestas concretas, porque hace casi un año atrás nos dijeron sí, Uruguay tomó la decisión de recibir algunas familias palestinas que pidan refugio. Y hasta hoy estamos esperando. Hasta hoy no hemos tenido ninguna acción concreta y hemos ido a la Cancillería, hemos presentado toda la documentación que nos solicitaban y no hemos tenido respuesta. Hace un par de días atrás le envié mensajes de nuevo a los dos funcionarios que acabo de mencionar y no tenemos respuestas. Y me parece que si Uruguay le ha dado precisamente cobijo a muchísimos inmigrantes, bueno, esta es una causa que no cabe ninguna duda, pero en fin. Sí, era una pregunta que le íbamos a hacer con Mm. respecto a eso, si tenían idea, si hay algunos palestinos que tenían pensado venir al Uruguay, o si el Uruguay tenía pensado, de hecho, traer o recibir palestinos, porque podía ser algo como una política desde Uruguay que digan, bueno, a ver, ¿en qué podemos ayudar? ¿En qué podemos aportar? Sí, Y sí. no tenía idea que esto que usted me está diciendo, que justamente está pidiendo y no tiene una respuesta concreta. De pero nada, cero, es de cero. cero, o sea, la última respuesta fue, bueno, envíennos los documentos de todos los integrantes del grupo familiar. Se les entregó el listado con los documentos de identidad de cada uno de los miembros de las familias. Se hicieron todos los pasos. Ahora, hay otros pasos, claro, el que pide asilo tiene que estar en territorio uruguayo formalmente, digamos, Claro. para que efectivamente se lo dé. Muy bien. Pero el gobierno uruguayo puede articular algún tipo de intervención con la Cruz Roja Internacional, como lo han hecho otros países, con su propia embajada en Cisjordania, para que estas familias puedan llegar bien a la Embajada de Uruguay en Cisjordania o bien a través de un salvoconducto, que lo han logrado algunos, muy pocos, con la Cruz Roja Internacional a través de Rafah, para llegar a Egipto y presentarse en la Embajada de Uruguay en Egipto o en Cisjordania, y ahí sí concretar el asilo. Luego, para el traslado y para todo lo demás, la Cruz Roja Internacional, lo sé por experiencia, ¿no? Ustedes saben que fui nexo con los refugiados que vinieron de Guantánamo durante 4 o 5 años. O sea que sé perfectamente cómo son los mecanismos. Entonces, pero se necesita una acción, si se quiere, una proactividad del gobierno uruguayo, no esperar, bueno, a que se desplacen por sus cuentas, y no es así, hay que... Una decisión política clara. Claro, si el gobierno uruguayo está dispuesto Claro. a darle asilo a 10 familias, 15, no estamos hablando de 200 familias, no estamos hablando de miles de palestinos. Es más, la gran mayoría se quiere quedar, y cuando solicitan refugio, lo hacen incluso pensando en el retorno, porque el pueblo palestino es un pueblo resiliente, Trabajador, porque incluso en sí, algún momento se puso en cuestión algunas cuestiones. no, pero Con y que respecto a- defiende y reivindica su tierra.
Por supuesto. Entonces, justamente uno de los miembros el papá de las gurisas nos decía en el mensaje de WhatsApp: nosotros queremos ir para curar a nuestra hija que está grave y para salvarnos de este momento, pero queremos volver a nuestra patria, Claro. queremos volver a Palestina. Y esa es la idea. Ellos, perdón la ignorancia, Sí. porque justo por eso te pregunto a vos que sabés un montón de esto, pero ellos perderían el derecho al retorno hoy como están las cosas, o ellos siempre van a tener el derecho a volver, No, ellos en pueden... relación a cómo lo percibe Israel, ¿no? O sea, Bueno, para Israel si vos te vas hoy en día, ¿podés volver? Para Israel no. No. Si te vas no vuelvas nunca más. Porque por algo, Claro. uno de los puntos más delicados que no fue bien resuelto ni en los acuerdos de Oslo I ni en los acuerdos de Oslo II tenía que ver con la famosa ley del retorno. Hay millones Claro. de palestinos con estatus de refugiados en Jordania, en Siria, en Líbano y en otros países. Y justamente la idea en la negociación es reconocer el derecho al retorno a la patria. Incluso a partir de las fronteras diseñadas formalmente en el año 48, que no son las mismas que finalmente quedaron en el año 67 y mucho menos las que hoy prácticamente se han borrado a sangre y fuego, ¿no? Claro. Pero esa es una cuestión central y nunca se pudo terminar de acordar y reconocer el derecho al retorno. Y estoy hablando de millones, no estoy hablando de 10 familias, de millones. Ahora, si vienen acá, bueno, en algún momento tenemos la esperanza de que haya algún tipo de acuerdo, un proceso de paz justa y duradera, porque no es esta tregua que no es ni justa ni duradera, porque en realidad No, es para los medios de comunicación, para la gente, para que nos calmemos, capaz, para que no salgamos. Para que Palestina pase un segundo orden en los medios de comunicación masivos. Capaz que ahí pasamos, no sé si vos tenés alguna pregunta más. No, pero... para ir redondeando. Sí, no, como una de las cosas que pensábamos era si pasó esto de la flotilla, ahora es lo que pasó estos días, con esa impunidad y demás, no me imagino lo que viven los palestinos ahí, que vemos un ápice de lo que ellos viven ahí. Lo que viven los palestinos en Gaza, en Cisjordania, debe ser de lo peor. Y... Capaz que primero para informar, porque son datos que estábamos esperando, incluso ayer en el acto del 1 de mayo, que Daniela y Jorge... Se supone que están en Creta ahora. Se supone que están en Creta, sí. Que la embajada estaría ahí como actuando. Para poder traerlos de vuelta. Irían para España y después volverían para Montevideo. Y tenemos a una persona más que es Ana Sugaramurdi, que ella había estado en la anterior flotilla. En la anterior. Y bueno, ahora pudo esquivar la detención. Sí, exacto. Pero bueno, ella está capacitada para los barcos y demás. Ella creo que pudo, que también es uruguaya. Sí. Pero fueron solamente Jorge y Dani los que fueron capturados y bueno, ahora liberados y puestos a disposición de las autoridades griegas. Los que sí permanecen son Tiago Ávila y el otro, cuyo nombre no recuerdo, que es palestino con ciudadanía Lo tengo, española. Abu Keshek, puede ser. Keshek. No y que no se sabe bien el paradero de ellos dos. Lo que se ha escuchado son gritos de tortura. Y sí, porque Israel, reitero una vez más, hace lo que quiere, nadie le pone el freno, nadie. Y cuando se supone que hay que ponerle el freno, inmediatamente o sos antisemita o sos terrorista, ¿verdad? Desconociendo además toda la historia, también podría ser otro capítulo de cómo nace y se estructura la resistencia palestina, que cuenta con 14 organizaciones palestinas,
desde Hamas, pasando por el Frente Popular por la Liberación de Palestina, el Frente Democrático, Al-Fatah, la OLP, en fin, son 14. Sí. Y caracterizar a Hamas como una organización terrorista es una digamos, una forma de justificar las atrocidades que hace el terrorismo de Estado de Israel. Porque cuando me dicen, no, pero usted no va a condenar lo que hizo Hamas el 7 de octubre, mire, el día que usted condene el terrorismo de Estado perpetrado sistemáticamente, históricamente por Israel, yo condeno lo del 7 de octubre. Por supuesto que yo no comparto lo que hizo Hamas, pero si usted no lo encuadra y lo contextualiza, no va a entender nada. Entonces se va a quedar con la idea de estos son los terroristas y aquellos son los que se defienden. Y el terrorismo de Estado es cuando las fuerzas mal llamadas de defensa israelí, las FDI, apañan a los colonos en Cisjordania cuando los colonos apalean, matan, expulsan a la población palestina de Cisjordania. Porque Gaza está en 80% destruida. Basta ver los videos de AFP, los videos de la Deutsche Welle, los videos de France 24 horas. No estoy diciendo los videos de Hezbollah ni los videos de Hamas, estoy diciendo los videos de los medios de comunicación como son los que yo también utilizo, el Washington Post, el New York Times, The Guardian, Deutsche Welle, France 24 horas, Le Monde, Liberación, L'Humanité, El País de Madrid. Entonces no me vengan a mí a decir que solamente me informo con ANUR o Hispan TV. No. Medios de comunicación. Y te muestran la crudísima realidad de un 80% de destrucción de todo, absolutamente de todo en Gaza. De todo. Y siguen matando en Cisjordania. Sí, también hay que entrar al Google Maps nomás y entras a Gaza y ves ahí que el destrozo que han hecho. Claro. Y bueno, y como veníamos diciendo, Mirza, esto se revierte con la movilización de los pueblos del mundo. Y bueno, la Coordinación por Palestina está trabajando en torno a una gran marcha para mayo. Nosotros desde la Coordinación de las Piedras hicimos una la semana pasada o la anterior, que también en el marco de lo que era el lanzamiento de la flotilla, que fue el 12 de abril por ahí, y bueno, también empezamos como nuevamente a calentar el motor en esto de ponernos en la calle para denunciar que sigue habiendo un genocidio en Palestina y bueno, la necesidad de revertir el escenario que hoy tenemos por parte del gobierno sionista de Israel y por parte del imperialismo norteamericano. Exhortamos entonces a todas las personas que estén atentos en el mes de mayo, en la fecha. ¿Lo tenemos la fecha? Sí, es el 15 de mayo. Los invito y las invito a todos. El 15 de mayo. 15 de mayo. A las 18:30 como siempre en la explanada de la Intendencia de Montevideo y marchamos rumbo a la Torre Ejecutiva. Porque ese día además se recuerda la Nakba, la catástrofe, traducido del árabe, que fue aquella operación, el plan Dalet, que expulsó a casi 800.000 palestinos y palestinas de sus propias tierras, asesinó a cerca de 15.000 palestinos y palestinas y masacró decenas de aldeas y pueblos. Mayo del 48. Entonces, ese 15 de mayo es en honor de ese pueblo resistente, heroico, a las 18:30 para marchar juntos con banderas palestinas, con banderas uruguayas, juntos hasta la Torre Ejecutiva para reclamar también un mayor compromiso del gobierno uruguayo. Así que están todos invitados. Muchas gracias. Vamos. Y agradecer a Cristian Mirza por esta nota. Muchas gracias por estar. Un placer, de verdad. Un sábado al mediodía,
bueno, él sabemos que en este sentido es un militante a pleno. No hay hora ni día. Es el primer programa, así que muchas gracias. Es un honor. Es un honor para mí haber inaugurado En Marcha Podcast. Y Muchas les gracias. deseo lo mejor. Muchísimas gracias y cuando quiera está más que invitado, es parte de la casa. Muy bien. Muchas gracias por venir. Muchas gracias.